Ricardo. Muy bien. Buenos días. Pues seguimos con nuestras presentaciones en el Seminario de Economía y Complejidad. Hoy es la segunda intervención del doctor Gustavo Carrión con el tema de modelación basada en agentes. Entonces, bueno, ya le cedo la palabra a Gustavo para que continúe, agradeciéndole como siempre el apoyo que nos da. Adelante, Gustavo. Sí, muchas gracias, doctor Ricardo. Maestra Rosy, gracias por la invitación nuevamente. Entonces vamos a continuar con esta segunda parte del taller de modelación basada en agentes. Recuerdan, los objetivos de este curso era introducirlos a la modelación basada en agentes, también a los procesos de modelación de fenómenos complejos, ver el alcance también de las simulaciones computacionales, usar ejemplos básicos, o sea, paradigmáticos del área para poder entender algunos conceptos y familiarizarse con el ambiente de NetLogo. Entonces, bueno, en nuestra sesión 1, pues vimos una manera de introducción de MBA, la hormiga de Langton y el fenómeno de agregación limitada por difusión, si recuerdan. Ahora vamos a ver cuatro modelos. El juego de la vida de John Conway, modelo de segregación de Thomas Schelling, un modelo SIR, sano infectado recuperado, y un caso aplicado, metaevolución, que fue un estudio piloto que realizamos en la estación Valderas para regular el ascenso y descenso de pasajeros, ¿no? Para esto lo fundamentamos en simulaciones, modelos y simulaciones computacionales. Entonces vamos a ver un poquito cómo fue el desarrollo de este proyecto. Bueno, espero que hayan bajado NetLogo. Recuerden que es free software, lo pueden bajar sin problema. Hay varias versiones, yo utilizo 6.2.0. Entonces, es muy fácil la instalación. Entonces, los que no lo han hecho, los invito a que lo bajen para que puedan experimentar, ¿no? Entonces, bueno, veamos nuestro primer modelo. Es el juego de la vida de John Conway. Entonces, bueno, este fue propuesto por primera vez en 1970 por John Conway, el cual fue publicado en la revista Scientific American en una columna de juegos matemáticos por Martin Gardner. Entonces, a partir de ahí se hizo muy popular, ¿no?, entre los científicos e informáticos. ¿Por qué? Porque era una manera pues muy sencilla de poder, pues digamos, modelar algún sistema artificial, pero que a la vez tenía resultados pues muy, digamos, pues sorprendentes, ¿no? Vamos a ver por qué. John Conway, no está por demás decirlo, pues vino a la UNAM hace ya tal vez unos 5 años, 6 años, a la Facultad de Ciencias, dio unas conferencias muy buenas, y pues lamentablemente falleció en 2020, ¿no?, a causa del COVID, de complicaciones de COVID. Pero bueno, hay mucho trabajo que realizó y que pues se sigue desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, el juego de la vida es un autómata celular bidimensional que tiene, cada una de las celdas puede tener 2 posibles estados. Una celda prendida o viva, digamos, y una celda apagada o muerta. Entonces, para la visualización, podemos poner que las celdas vivas están en color negro y las muertas pues en blanco, ¿no?, para poder identificarlas. Y como veíamos la clase pasada, pues tenemos reglas de evolución. Y esas reglas de evolución son locales, ¿no? Si tomamos información del entorno para actualizar los estados de estas celdas. Y hay cuatro reglas. Entonces, bueno, veamos la primera. Una celda muerta, que me estoy posicionando aquí donde está la flecha. Supongamos que yo estoy aquí, estoy en estado blanco o muerto, digamos. Y si alrededor de mí tengo 3 celdas vivas o negras, entonces al siguiente tiempo tengo que actualizar mi estado y me pongo en estado vivo, ¿no?, en este caso negro. Pero si ven bien, pues el entorno puede cumplir muchas condiciones. Veamos esta. La segunda regla es que si una celda viva
con 2 o 3 celdas vecinas vivas, tiene a su alrededor, pues sigue viva. Por ejemplo, yo estoy posicionado aquí, estoy vivo y a mi alrededor hay 2 celdas, entonces no cambio, sigo o permanezco vivo. Recuerden que es un sistema dinámico y va cambiando en el tiempo. Y el 3, una celda con un solo vecino vivo, estoy parado aquí, nada más tengo a uno vivo, pues al siguiente tiempo fallece. Y decimos que muere por soledad, ¿no? El caso contrario, yo estoy posicionado aquí y a mi alrededor tengo 4 o más vecinos vivos, entonces muere por sobrepoblación. Entonces, bueno, veamos que a partir de estas reglas podemos actualizar los estados y considera todos los casos, ¿no? Este se le conoce también como autómata totalístico porque si sumamos las celdas vecinas, entonces de ahí podemos deducir cuál regla aplicar, ¿ok? Bueno, pues, ¿qué hacemos? Pues también tenemos nuestro entorno. Recuerden que el entorno se compone de celdas homogéneas y cada una se va a actualizar a partir de la información local, ¿no? Consideramos una vecindad de Moore, es decir, 8 vecinos, los 8 vecinos que tengo a mi alrededor. Fronteras periódicas, en este caso vamos a utilizar fronteras periódicas, que es que los extremos se conectan, ¿no? Y de la misma forma las de arriba se conectan y forman un toro. Ya lo discutíamos la clase pasada. La actualización es síncrona, es decir, todas se actualizan al mismo tiempo, todas las celdas, y esa actualización de las n celdas que componen la malla me da el tiempo siguiente, y así sucesivamente, ¿no? Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Veamos. Entonces, los invito a que los que no tengan NetLogo instalado, pues les voy a pegar acá esta dirección. Aquí no la puedo agarrar porque será de acá. Recuerden que NetLogo tiene una interfaz web, la cual pues prácticamente recrea la misma funcionalidad que un NetLogo instalado. Entonces en el chat ahí les pongo el link para que le den clic y puedan entrar. Yo lo voy a correr desde el local. Aquí tengo, ok. Muy bien. Entonces, ¿alguien sí lo pudieron abrir en sus navegadores? Muy bien, Lucía dice que sí, perfecto. Entonces, ahorita se van a encontrar con una interfaz de este tipo. Tenemos botones, sliders, nuestro mundo de agentes, ¿lo recuerdan? Esta ventana negra. Tenemos nuestros setups que van a establecer la condición inicial. Y tenemos el Go Once, que es la actualización de la dinámica, ¿no? Eso lo vimos la clase pasada, el taller pasado. Entonces, bueno, yo le voy a dar aquí setup blank, es decir, inicializamos. Y aquí tenemos una condición aleatoria. Es decir, vamos a poner celdas vivas y muertas en todo este mundo de manera aleatoria. Y esta slider lo que me dice es la densidad. ¿Cuántas celdas vivas vamos a poner en el entorno? Entonces, bueno, creo que ustedes lo tienen en 35% igual. Este lo he movido. Entonces le ponemos setup random y ahí tienen. Esa es nuestra condición inicial, ¿ok? Como vimos, son celdas vivas, celdas muertas. Vamos a darle un Go Once y vemos que cambió. Ya estamos en el tick 1. Nuevamente Go Once, Go Once, Go Once, ¿ok? Y pues bueno, no se ve nada como sorprendente, ¿no? Vamos a darle Go Forever. John Cowen bautizó esto como el juego de la vida, porque parece que están vivas, parece que hay estructuras ahí que se van transformando, que crean componentes, unas que son como estáticas, otras que se mueven, no sé si las alcanzan a distinguir.
Entonces, a ver, ¿qué observan? Hablando de dinámica. Pues yo por ahí algunas estructuras fijas, ¿están de acuerdo? Que no cambian en el tiempo. Recuerden que eso está evolucionando. Vamos en el TIC 540 ahora. Pero otras que van como rotando. Ajá. ¿Qué más ven? De pronto vemos algunas estructuras ahí que como que se golpean, como que crecen, se perturban, ¿no? ¿Qué más ven? ¿Alguien? ¿No? Nadie levanta la mano. ¿Nadie levanta la mano? No. Ok, bueno, lo que podemos preguntarnos es, ¿y esto tendrá algún fin? ¿Se sigue moviendo? ¿Se sigue actualizando? ¿Se va a quedar estático? Exacto. Lucía ya nos pregunta que si se va a quedar estático en algún momento. ¿Podrá ser? No, bueno, pues son las preguntas que usualmente tenemos que responder cuando analizamos un sistema dinámico. ¿Hacia dónde tiende la dinámica? ¿Qué comportamientos tiene? Entonces, bueno, esto pues al parecer sigue y de alguna manera pues eventualmente, como es finito, pues tendrá que acabar, ¿no? Una hipótesis. Tendríamos que mostrarlo o demostrarlo, ¿no? Es decir, esto va a quedar estático en algún momento. ¿Por ahí ven algo? ¿Algo extraño? Si se fijan bien, hay un elemento por ahí que surge, que es como un bichito que camina. ¿No lo detectaron? Ahorita en este momento creo que no está saliendo, pero si vemos bien, pues esto ya está como apagándose, aunque no sabemos si lo va a hacer. Entonces, bueno, ustedes están viendo esto, yo lo que hice fue crear una gráfica, ahorita les menciono cómo, está de este lado, pero a ver, veamos, si yo quiero saber un poco cómo va evolucionando, entonces puedo medir. Entonces, ¿qué les parece si creo una gráfica? Aquí está. Y le digo, pues quiero contar la cantidad de celdas negras a través del tiempo. Me puede dar un indicador, ¿no? Tal vez para responder esta pregunta de si se quedará estático en algún momento. Bueno, para hacer eso le puedo poner count patches with bueno, pero como este es un patch color, ok, le puedo poner aquí contador celdas vivas. ¿Les parece bien? Le voy a dar otra vez setup. ¿Les parece que lo ponga en 50%? Y entonces ahí va mi contador. Inicié como con 5,000 celdas vivas y en los primeros tiempos, en los primeros 50 ticks, bajó bruscamente. Y aquí podemos decir que ya tenemos la dinámica del juego de la vida. Salen esos cuadrados, esos blinkers, ¿no? Que son estructuras periódicas. Este de aquí que va caminando, ¿sí lo ven? Se llama glider. Es una estructura que se desplaza en el espacio. Pero les podría preguntar, con las reglas que les mostré, ¿podrían deducir que se forma o que se puede formar esa estructura que camina?
podemos decir que emerge de la dinámica, ¿no? Voy aquí a acelerarlo un poco. ¿Qué sucedió ahí? ¿Se quedó estático? Bueno, aquí ya lo paré, pero lo sigo evolucionando. ¿Se quedó estático? El número de celdas vivas ya no cambia, permanece. Pero rotan. Estas de aquí rotan, son periódicas de periodo 2. Entonces, aunque nuestra gráfica, que es el conteo de celdas vivas, pues ya se vuelve constante, esto ya no va a cambiar. Nuestra dinámica nos menciona que ya no están naciendo más celdas, pero hay dinámicas o hay estructuras ahí de punto fijo, digamos que no cambian, y estructuras periódicas. ¿Ok? Bueno, pues el surgimiento de este, voy a correr este, creo que lo tengo por acá. El surgimiento del glider, que es este como bichito que va caminando. Es este. Pues es un elemento pues, emergente del sistema, pero a la vez me ayuda a establecer ciertas estructuras de control. Entonces ya después la gente empezó a investigar y este juego de la vida, o sea, este autómata celular tiene propiedades de cómputo universal. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo instanciar este sistema, o sea, generar una condición inicial para recrear algún tipo de cálculo, cualquier cálculo, ¿no? No quiere decir que sea práctico, pero lo podemos hacer. Ajá. A ver, veamos. Entonces vamos a hacer un experimento. Este lo voy a... ¿Se hace asintótico? ¿Te refieres al conteo de celdas? Pues la mayoría de las veces sí, pero depende de las estructuras. Hay unas estructuras que crecen y crecen y crecen y crecen en el tiempo. Entonces nuestra gráfica lo que quería es crecer, crecer y pues no nunca. Depende de la condición inicial. Hay muchas... ¿Cuántas condiciones iniciales podemos generar? ¿No? Esos son algunos elementos. Podemos generar una condición inicial, vemos qué sucede. Ustedes en su juego de la vida que está en web, pueden crear alguna condición inicial. Es decir, si yo le voy a poner setup blank, inicializo el mundo de agentes y tengo esta función que dice dibujar celdas. Entonces yo con el mouse puedo darle clic a las celdas y puedo dibujar un patrón. Ajá. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Dibujen este. Ahí tienen que ser medios con precisión con el mouse para que puedan dibujarlo. Son 3 celdas prendidas en vertical y estas 2, ¿no?, que salen de la parte superior y esta en medio. Entonces veamos. Por ahí está filtrando un sonido. Entonces 1, 2, 3. ¿Están de acuerdo? Llevo 3. Ahora una superior aquí. Una en medio. Ese se le conoce como R pentomin. Y entonces cuando empezaron a jugar con estas condiciones iniciales, se dieron cuenta que esta era muy particular. Vamos a ver por qué, ¿no? ¿Ya lo tienen? ¿Lo pintaron en su NetLogo web? Los que acaban de llegar, voy a poner la liga aquí nuevamente para que ingresen al NetLogo web, al juego de la vida y puedan meter esta condición inicial. Y entonces le voy a dar aquí Go Forever.
y empieza a evolucionar. Entonces, vean que tenía 5 celdas posicionadas de una forma, y entonces aquí tengo el conteo de celdas vivas que van naciendo. Va creciendo, va creciendo, va creciendo. Ya hay alrededor de 189 celdas vivas, 240, y aquí se desprenden unos gliders que van caminando por nuestro mundo, ¿no? Nuestro mundo artificial. 1, 2, 3, 4, 5 gliders que van caminando. Nuestro contador de celdas vivas, pues ahora decayó un poco, se va incrementando. Entonces, bueno, la idea es saber qué estructuras se pueden generar aquí. Y les repito nuevamente, les hago la pregunta. A partir de nuestras reglas de evolución, esas 4 reglas sencillas, ¿podemos deducir todo este comportamiento? Sí, no, no sé. ¿Cómo ven? Se vale decir, no sé. ¿Me puede explicar otra vez? ¿Cómo ven? Alfonso dice, me parecería que no se puede deducir, es que es parte de la emergencia del fenómeno. Sí, es decir, nosotros estamos dando reglas de actualización local. Cada una de estas le pregunta a sus vecinos que tiene alrededor, ¿muero o vivo? Nada más. Es la única información que tengo. Cada una de las celdas. Y vamos preguntando y vamos barriendo toda la malla, toda. Las estructuras que surgen, pues ya es en un nivel superior, ¿no? Porque tú ya estás viendo ahí conjuntos de celdas que pues digamos, autoorganizan, ¿no? Por ejemplo, este es un patrón periódico. En nuestro mundo artificial, pues aquí empezamos con 5 celdas vivas y ahora ya llegamos como a 580 en algún momento, 520, y continúa. Ahora la pregunta como, pues, de cajón es, ¿y se van a morir todas o dónde va a converger esto? Bueno, pues miren, pues parece que ya, ¿no? En el tiempo 1300, pues ya tenemos una cierta estabilidad. ¿Ok? Bueno, pues la gente se dedicó a buscar patrones, de preguntarnos qué más se puede hacer, ¿no? En el juego de la vida. Recrearon máquinas de Turing, hay contadores, buscan patrones periódicos de periodo N, sin fin de cosas. Incluso les voy a mostrar aquí una página que se llama LifeWiki, donde constantemente la gente reporta sus descubrimientos. Y, por ejemplo, tenemos aquí descubrimientos de mayo, del 18 de mayo, 25 de mayo de este año, por supuesto. Y la gente sigue explorando. Después de tantas décadas del juego de la vida, aún pues siguen descubriendo cosas, ¿no? Porque prácticamente hay infinitas condiciones iniciales y hay que evolucionarlas, ¿no? Además, bueno, pues es atractivo ver cómo evoluciona el sistema y ver de lo que es capaz. Hay muchos juegos entre juegos y también pues aplicaciones, artículos de investigación que utilizan el juego de la vida. Bueno, esta fue como manera de introducción ahora de nuestro taller, para mostrarles como un tipo de ciudad artificial, ¿no? Un mundo artificial que se va moviendo y surgen nuevas estructuras. Nada más para terminar, el código. El código es es muy chiquito. Todo esto es la inicialización
y el go, que tiene la función principal, no sé si recuerdan, es cuenta a los vecinos. Si soy una celda viva, o sea, si soy estado negro, cuento a mis vecinos que tengo a mi alrededor y en función de esa suma yo decido. Si tengo 3 vecinos, entonces la celda nace. Y si tengo distinto de 2, o sea, que la suma sea distinta de 2 vecinos, la celda muere. Y esas reglas ahí están codificadas las 4 reglas que dijimos, ahí están. Y a partir de esto, pues surge toda esta estructura que vimos, ¿no? Entonces vean que es relativamente sencillo, es muy, muy sencillo, pero exhibe una gran complejidad, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Pregunta, ¿Todo bien? comentario. Bueno, pues vayamos a otra actividad. Fenómenos de segregación, ¿ok? Yo creo que pues todos han visto pues estas estructuras en las ciudades donde podemos ver una gran diferencia entre la calidad de vida de una región y otra. Por ejemplo, esas fotos de Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, pues tenemos aquí, vean la imagen de la derecha, pues un barrio, pues digamos, marginado, ¿no? Y solamente por la división que hay de una barda, pues separa pues este edificio de lujo, penthouse, en cada piso hay un jacuzzi, una alberca, canchas de tenis, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es posible que surjan estas estructuras en las ciudades? Evidentemente tratamos con un fenómeno multifactorial, o sea, están metidas ahí, inmersas un montón de variables y de factores y de crecimiento de ciudades para que pues de pronto surjan estas estructuras tan diferenciadas, ¿no? Estas estructuras segregadas. En la Ciudad de México también las podemos ver, ¿no? A veces vías grandes, ejes viales separan de las relaciones una de otra y pues sabemos que a veces hay diferencias sustanciales, ¿no? Avenidas grandes, por ejemplo, también. Veamos de también Buenos Aires, que cruza una autopista y separa pues una zona pues igual marginada de una zona financiera a partir de esta división. Incluso por ahí me platicaron unos colegas que vieron por allá que hay construcciones aquí de este lado de la zona marginada que a menudo pueden saltar a la autopista que hay cruza por acá. Entonces, bueno, es un riesgo estar ahí, ¿no? Entonces es bastante interesante. Bueno, pues eso es todo un tema de investigación, ¿no? Pero una de las primeras personas que trataron de analizar esto a partir de modelos, ¿no? Modelos fue Thomas Schelling, que es Premio Nobel de Economía, el cual tiene este artículo tan interesante que es Dynamics Models of Segregation, en el cual muestra cómo, pues, 2 tipos de casas, digamos, o de grupos, a partir de, pues, sus preferencias, pueden segregarse en grupos de manera, pues, muy fuerte, ¿no? Entonces, él utilizó, como lo estábamos viendo en el juego de la vida, pues, un tipo de modelo, en aquel tiempo le decían modelos de tipo tablero de ajedrez, pues igual, ¿no? Es como una retícula y en cada parte, pues está, en cada celdita, pues puede vivir ahí un elemento, un agente. En los 70 no estaba muy penetrada, estaba creando pues la teoría de modelación basada en agentes, esta metodología, pero lo que sí había eran autómatas celulares, ¿no? Que son como un poco los antecesores. Entonces, bueno, pues él en este paper crea estos escenarios que ya no les debe ser ajeno después de lo que vimos del juego de la vida. Entonces aquí tenemos 2 tipos de elementos, estos como hashtag y los circulitos, que lo que me dicen que son grupos, ¿no?
grupos que pertenecen al hashtag, por ejemplo, y a los circulitos. Entonces, a partir de la evaluación del entorno, igual que en el juego de la vida, pues ellos deciden quedarse o irse a otro lugar, ¿no? Entonces, a través de ahí reglas pues sencillas también. Entonces, él, pues, vean cómo lo hizo en pues hojas, lápiz, papel, al igual que John Conway, también sus primeros experimentos, mencioné pues, que a papel y lápiz los estaba haciendo. Imagínense, pues, jugar esto como nosotros lo hicimos en un tablero de 100%, pues no, resultaría imposible, ¿no? O sea, no nos da el tiempo, ni imagínense los errores que podríamos cometer ahí haciendo actualizaciones. Entonces, bueno, pues él pues hizo aquí estos tipos de simulaciones a lápiz y papel y vio que después de cierto tiempo pues se creaban estos grupos que él acotó aquí con sus contornos y entonces veía que habían ahí a partir de la ejecución de reglas pues ese tipo de segregación, ¿no? Y es por la preferencia de estar con los de su mismo tipo, con un cierto porcentaje, un parámetro. Entonces, bueno, pues ahora con pues, los lenguajes de programación, esto resulta fácil, correr un modelo. Los invito a que, si quieren profundizar más, pues consulten la página de nuestro grupo. Aquí hay un pequeño tallercito sobre puro Shelley, pero vamos a hacer ahorita algunos ejercicios. Entonces, vayamos a segregación en la biblioteca de modelos. Ya conocen, ¿no? En archivo, biblioteca de modelos, en nuestro NetLogo. Si yo le pongo aquí segregation, entonces me sale el modelo de Thomas Schelling. Aquí está. Ahora, para los que no tengan instalado, pues vamos a... Si le doy clic, entonces tengo aquí el link. Los voy a poner acá para que entren, puedan experimentar. Entonces vean, lo que hay en web, pues lo tenemos aquí también, ¿no? Con distintos como diseño, pero funcionalmente es lo mismo, ¿no? A ver, veamos, tenemos nuestro slider de densidad, igual que juego de la vida. Y muy bien, tenemos ahí dos grupos. Los grupos de azules y naranjas. Y si ven bien, hay unos agentes que tienen unas X. Recuerden que la visualización en los modelos basados en agentes es importante. Las X me muestran una condición del agente, quiere decir que no está contento. Es decir, yo soy del grupo azul, por ejemplo, este de aquí, no sé si lo distinguen, donde tengo la flecha. Yo soy del grupo azul, pero no me siento bien, no estoy contento. ¿Por qué? Porque alrededor mío tengo pues un montón del grupo naranja, ¿no? Entonces, bueno, no cumplo con mis expectativas. Entonces, veamos, para manejar este tipo de expectativas, tenemos este parámetro que se llama porcentaje de similitud requerida, que lo establezco ahorita, así como se meten en el simulador, está establecido en 30%. Esto quiere decir que mis vecinos, si los vecinos que tengo aquí, voy a hacer un zoom. Inspector Tool 306, esta de aquí. Por ejemplo, este de aquí está relativamente pues contento o a gusto. ¿Por qué? Porque si analizo a mis vecinos, tengo tres vecinos azules a mi alrededor. Entonces cumplo con ese 30%, ¿no? Si tuviera todos mis vecinos azules, cumplo con un 100%. Pero en este caso no, en este caso solamente necesitamos cumplir con un 30% para que esté a gusto. Veamos este que es naranja y tiene una X en su estado es porque no está a gusto. ¿Por qué tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 vecinos azules y solamente dos naranjas?
Entonces, para las condiciones del entorno no le es suficiente. ¿Ok? ¿Qué haría él? Pues mudarse, ¿no? Schelling lo pensó como un modelo residencial. Es decir, es una casa donde vive gente naranja, por ejemplo, y no estoy a gusto porque a mi alrededor tengo casas azules, entonces me mudo, me cambio de posición. Busco una posición vacía y ahí me establezco. Bueno, y una vez que me establezco, vuelvo a preguntar lo mismo. Y si no estoy contento, me voy a otra posición y así sucesivamente. Creo que ya agarramos un poco el sentido de las reglas. ¿Qué sucede si le doy go once? Esta es una iteración. 2, 3, 4. Ahí está. ¿Qué sucedió? Cambió el paisaje. Se fueron moviendo, ¿no? Los que no estaban contentos se movieron a otra posición, buscaron en su entorno, se acomodaron, así sucesivamente. Y vemos que esas decisiones individuales, de manera global, pues forman este tipo de estructura, un patrón. Pero, ¿en qué lo diferencia del inicial? Veamos nuevamente. Por lo regular siempre son condiciones iniciales aleatorias. Yo pongo mi sistema en una estructura, con una estructura aleatoria, y pongo las reglas a evolucionar. ¿Qué sucedió después de 14 iteraciones? Pues se forman estructuras o grupos, ¿no? Grupos de azules, grupos de naranjas, y hay un poco entremezclados, ¿no? Tenemos aquí dos gráficas que son indicadores. Cada agente tiene una etiqueta o un atributo que es si estoy contento o no estoy contento, digamos. Unhappy o happy, ¿no? Digamos. Nuevamente. Aquí, pues hay un montón de no felices. Son los que tienen la X. Conforme voy evolucionando, ese número de no felices cae. ¿No? De empezar en 474, ahora está en 150. Entonces se van acomodando en lugares que están a gusto. ¿Qué sucede? Cae. Número de no felices, 5. 2, 1, 0. Ya. Tiene una condición de paro donde, pues ya cuando todos están felices, número de un happy 0, pues ya termina la simulación. Porque ya nadie más va a cambiar su posición. ¿Qué dice Salvador? Se autoorganizan dos estructuras diferentes. Sí, pues es un proceso de autoorganización, ¿no? El sistema va presentando nuevas estructuras a partir de la ejecución de estas reglas pues, locales. Entonces surge, evidentemente aquí, pues nueva información, emerge estos pues clustercitos, que uno podría ver, pues es un mundo de naranjas y en el interior hay un clustercito de azules, por ejemplo. Viceversa, a lo mejor pues es un mundo de azul, entonces, bueno, ahí la interpretación que le quieran dar. Pero veamos, ¿qué sucede si yo aumento? Tengo aquí este parámetro que es muy importante. Entonces, Thomas Schelling dice, bueno, aún con un 30% de restricción en el que yo estoy buscando que al menos el 30% de mis vecinos sean de mi mismo tipo, pues las estructuras son dramáticas. Así lo cuenta en su paper, ¿no? ¿Qué sucede si aumento a 50? ¿Les parece bien? Es decir, si tengo 8 vecinos, requiero que al menos 4 sean de mi mismo tipo. Ya hay más restricción, ¿no? Setup, condición inicial aleatoria. Tengo felices y no felices. Vamos a evolucionar. Ahí está. ¿Qué diferencia notan?
Muy rápido. Veamos. Decae el número de no felices, llega a 0. Este es un indicador, es un porcentaje de similitud. Entonces, este se va incrementando conforme pues aumentan estos grupos, ¿no? Es una medida ahí que se va promediando respecto a la cantidad de vecinos que son como yo, ¿no? Es una medida global. Entonces, aquí el porcentaje de similitud es de 85, número de no felices 0, y el sistema converge. ¿Qué diferencia notan de un porcentaje de similitud de 30% al 50%? ¿No? Todo igual que siempre. Bueno, pues si no notan diferencia, vamos a incrementarlo al 60%. ¿Les parece bien? ¿Qué sucede? Ya tenemos muy diferenciados los grupos, ¿no? De tener una condición inicial aleatoria, ahora evidentemente tenemos ya dos grupos separados totalmente. Incluso ya no hay ese traslape como de un subclúster, un clúster adentro de una parte, por ejemplo, naranja, y luego esa naranja sobre un azul. No, aquí ya está muy, muy diferenciado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las restricciones impuestas en el entorno son muy duras también. De manera individual, yo requiero que el 60% de mis vecinos sean de mi mismo grupo. Y si no, me muevo. Entonces, por aquí ven algunos, pues no felices, que todavía andan ahí caminando, ¿no? Mudándose de lugar en otro y no encuentran una posición satisfactoria. ¿Cuántos son? Ya, por fin. En el TIC, 734. Número de no felices 0, converge. Pero recuerden, esto es una estructura de toro, entonces no hay frontera. Entonces, esto de aquí está pegado con esto. Entonces, evidentemente, pues son dos grupos ahí, muy, muy diferenciados, ¿no? Ahora, y ahora en el chat quiero ver respuestas, ¿no? ¿Qué sucede si yo aumento esto al 80%? Predicciones, ya que les conté un poco cómo va la historia. ¿Qué sucede si yo pongo un porcentaje de similitud a un 80%? Nada, ¿no? Lancen hipótesis. Se formarán clústeres más fuertes. Alexis dice clústeres aún más grandes. Alfonso, cúmulos más grandes con fronteras más definidas. Veamos. 80%. Número de no felices. Dice Lucía, muchos infelices. Pues tenemos muchos infelices. O no felices, como gusten decirles. De hecho, ese número de no felices o infelices, como quieran decirles, pues permanece. O sea, no hay un decremento, ¿no? Y el porcentaje de similitud está en un 50%. ¿Qué significa eso? Bueno, que si yo mido la estructura del entorno, pues en este caso tengo como un 50% de rojo, de azules y de naranjas en el entorno. O sea, si yo me agarro una
una muestra, una vecindad, pues tengo como eso, 50-50. Es decir, no tengo estructura. Entonces, sucede que las condiciones del entorno tienen tanta presión sobre ellos que no hay manera de que puedan satisfacer este requerimiento. No hay manera de que puedan cumplir con ese 80%. Entonces le puede decir que es un sistema frustrado, ¿no? Ya en este momento. No va a converger. Pero eso me lleva a varias preguntas. ¿Sí? Pues, ¿qué porcentaje de similitud crítico me separa lo que sí genera estructura y lo que no genera estructura? ¿Cuál será? Pues bueno, para eso está, pues, estas técnicas de variación de parámetros, ¿recuerdan? Lo que veíamos la clase pasada con la agregación limitada por difusión. Le vamos a responder algunas preguntas. Si yo lo dejo aquí corriendo, pues no espero que converja, que llegue a algún lado. Veamos. A ver, preguntas. ¿Cuál es el parámetro de control? Pues ya lo veíamos, ¿no? Es porcentaje de similitud requerida, exacto. Gracias, Alexis, exacto. Con este parámetro de control yo puedo cambiar la dinámica, los escenarios que estoy viendo. ¿Hay algún tipo de patrón? Pues sí, ¿no? Son estos cúmulos que vemos que se van formando. ¿Se genera alguna propiedad interesante? Pues esta segregación. Y lo que siempre les pregunto, las reglas locales, ¿no? De censar el entorno y ver si el grupo que los vecinos son como yo, los que explican el patrón emergente, explican los patrones, la dinámica. ¿Puedo deducir la dinámica? Pues evidentemente no. Entonces aquí les tengo una familia de escenarios. Entonces con 30% veíamos pues patrones ahí, clustercitos, no tan segregados, con 40% de mayor magnitud, 50, 60, 70, y en 80 ya no había patrón, ¿no? Entonces por ahí hay un parámetro crítico que me rompe la dinámica. Podemos decir que es una transición de fase, ¿no? El sistema ya no es igual. Bueno, eso ya lo vimos. Entonces veamos. Aquí estoy midiendo similitud requerida, que es este parámetro de aquí, que arranca desde 1, 2, 3 hasta 100, ¿no? Y ese es el número de satisfechos o no felices, no satisfechos, que es este. Entonces vemos que si yo dejo evolucionar el sistema con un valor de similitud requerida, pues tengo que no satisfechos puede ser 0, llega a 0. Pero después de como 75, 76, esto depende del tamaño del sistema también, pero siempre está bajo este rango. O sea, pues salto de no satisfechos, a tener 0, a tener un montón, ¿no? Casi el porcentaje de 90, 95. Entonces, no tengo ya manera de tener o de bajar los no satisfechos. Entonces, esto es una transición. Y ahora la similitud global, que es esta otra, el porcentaje de similitud. Conforme aumento la similitud requerida, la similitud global va creciendo. Es decir, tengo más estructura. Los cúmulos hacen más fuertes, ¿no? Hay más segregación. Hasta que puedo llegar a un porcentaje de similitud de 99.9%, por ejemplo. Y después de ahí, de este valor crítico, ¡pum!, se cae. Ya no tengo estructura. Si yo censo es tener algo aleatorio.
Entonces, bueno, es importante cuando analizamos modelos, pues tener estos escenarios, ¿no? Supónganse que están haciendo una simulación y les dicen, oye, si yo meto esta política, por ejemplo, ¿qué crees que suceda? Ah, bueno, pues a lo mejor podría suceder esto o esto. Dijo, no, no, no lo hagas porque a lo mejor pues estás en este régimen y pues no vamos a tener como cosas favorables, ¿no? Depende, entonces, esto nos ayuda a poder decidir en función de los parámetros, ¿no? Y por cierto, o sea, tenemos que hacer simulación, ¿no? Un montón de simulaciones. Bueno, esto ha inspirado un montón de trabajos inspirados en Schelling, donde incluyen pues mayor número de variables, datos de, por ejemplo, dispositivos móviles, un montón de cosas, ¿no? Hay una gran estado del arte sobre Schelling. Yo le estoy mostrando el trabajo seminal. Solamente aquí como, perdón, como una propuesta más, nuestro grupo decidimos introducir una variable más, que es el ingreso. O sea que la decisión de saltar a un lugar a otro, pues ya depende también de un ingreso. Entonces, bueno, ya no es Schelling de dos grupos, sino lo que usamos fue la ENIG, la encuesta de gasto, donde podemos tener los deciles y los ingresos por deciles. Entonces, lo que obtenemos, incluimos un nuevo parámetro de, digamos, de tolerancia, es decir, de convivir con un decil y otro. Y entonces vemos que si yo convivo si no hay tolerancia y yo convivo solamente o puedo convivir con mi decil en el que pertenezco, pues se forman estos clustercitos. Los colores representan el decil 1, 2, 3 hasta el 10, ¿no? El azul es el decil 10. Y así la paleta de colores, ¿no? Si tengo una tolerancia del 90%, es decir, que puedo convivir con el decil siguiente, inmediato siguiente, entonces pues se empiezan a entremezclar. Con tolerancia 100%, que decir que convivo con mi decil siguiente, pero si sobrepaso un poquito más allá, entonces ya se forman estas estructuras anidadas que con el Schelling tradicional no tenemos. Este tipo de anillos donde, por ejemplo, aquí tenemos el decil 10, de ingreso más alto, está rodeado del decil 9, del decil 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, y así se va creando, hasta el decil 1, que es el rojo. Entonces se crea ahí una familia de anillos concéntricos. Entonces, bueno, esa es una aproximación para tratar también de entender cómo surge ese tipo de segregación en esos ambientes, en las ciudades, a partir de, pues, estas diferencias de ingreso, ¿no? Este artículo, pues, esperamos que salga publicado en este libro que está editado por el IEC, el Instituto de Investigaciones Económicas. Esperamos en próxima aparición. No me meto más de esto porque esto ya sería explicar mucho nuevamente. Pero bueno, ese es un tipo de aplicación al utilizar Schelling y todo el background que planteó él, ¿no? Desde el inicio. Muy bien. Entonces, bueno, ya vamos a llegar a la primera hora. Les platico un modelo más, el modelo CIR, y luego vamos a lo de metroevolución. Pero antes, ¿alguna duda sobre el modelo de Schelling? ¿Todo bien? No les enseñé el código, ya el código es un poquito más elaborado. Ya tiene aquí muchas más funciones, no tantas, pero ya tiene alguna cierta complejidad también. Ok. No es el objetivo meternos al código y analizarlo todo, porque pues, no nos daría tiempo. Más bien, el objetivo de esta sesión es mostrarles la dinámica de los modelos, ¿no? A partir de NetLog. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Todo bien? Bueno, pues vayamos al modelo CIR, sano, infectado y recuperado. El modelo CIR pues ya tiene
mucho tiempo, ¿no? Propuesto por Kermag y McKendrick, a través de un sistema de ecuaciones diferenciales, 3 ecuaciones diferenciales, donde tenemos pues la tasa de cambio de los sanos, de los infectados y de los recuperados. Y aquí les pinto las curvas, que son como las tradicionales, ¿no? Cada una pues tiene su propia dinámica. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, los sanos o susceptibles, la línea verde, cómo cambia a través del tiempo. Entonces iniciamos con una población sana y hay un brote, una infección. Aquí la línea o el punto rojo. Conforme va pasando el tiempo, esto sano infectado va cayendo, por el sano susceptible va disminuyendo, pero a la vez va creciendo la curva de contagios, de infectados. También suponemos que después de la infección viene la recuperación y empieza a crecer esta curva azul, que es de recuperados. Está la famosa, pues, el pico de contagios, ¿no? Que es cuando alcanzamos el mayor número de contagios en una unidad de tiempo, ya sea en un día o como estamos midiendo, y de ahí decae, ¿no? Los sanos también decaen, pero como están cambiando de sanos, de infectados y luego a recuperados, pues la curva de recuperados crece. Aquí siempre hay varias condiciones del modelo, los supuestos del modelo, y una es que pues es una población cerrada, no hay nacimientos ni muertes, entonces se convierte pues en la misma cantidad de recuperados y de sanos y de infectados es la misma a lo largo del tiempo, solamente que van cambiando sus estados, por eso se le conoce como un modelo de compartimentos, ¿no? Que van cambiando cada uno de estos estados a través de una pues tasa beta o gamma, ¿no? Ok, bueno, esto a grandes rasgos. Ahora, pues en estos tiempos que nos tocó vivir, contingencia sanitaria, pues estos modelos fueron recuperados y han sido tomados como base para crear modelos más sofisticados, ¿no? Entonces, bueno, está la versión, esto que les platiqué, la versión de ecuaciones diferenciales. Ahorita vamos a ver la versión de modelos basados en agentes. Recuerden que son 2 paradigmas distintos de modelación: top-down, ecuaciones diferenciales, y bottom-up, modelación basada en agentes. Lo mismo, nos podemos ir a biblioteca de modelos. Aquí nos vamos a ir a el modelo básico, Epidem Basic. Ahí está cargado. Y nos vamos a ir, les voy a pintar aquí, para los que lo quieran correr, les pego el link de la versión en NetLogo Web. Ok. Pero veamos, tenemos como más componentes en la interfaz, ¿no? Tenemos nuestro slider, que son el tamaño de nuestra población, en este caso 100. Podemos incrementarla a 200, a 300, a 400. Vamos a dejarlo en 100. Tenemos 2 parámetros de recuperación y de infección, y un tiempo promedio de recuperación. Es la duración de la enfermedad. Entonces vemos que tenemos ahí ya varios parámetros entrelazados. Ajá. Vamos a ver la dinámica. La dinámica local, recuerden, siempre es local, ¿no? El agente, y va a censar el entorno para saber o para cambiar su estado, ¿no? La dinámica local del agente está definida principalmente por 2 procesos: el mecanismo de contagio y de recuperación. ¿Ok? El contagio. Aquí vamos a usar probabilidades. El contagio se genera de manera probabilista a partir del parámetro de infection chance, de la siguiente manera. Este parámetro es infection chance, ¿no?
Aquí está establecido en 30. ¿Qué nos dice? Que bueno, si el agente en su vecindad de Moore, ¿no? Como siempre, o sea, los 8 vecinos a mi alrededor, hay o encuentra gente contagiada, entonces se genera un número aleatorio en el intervalo 0-100, y si este es menor que infection chance, el agente se contagia. Ajá. Es decir, genera un número aleatorio, suponte que salió 50. Como 50 es mayor que infection chance, entonces no se contagia. Pero suponte que salió 10, entonces sí se va a contagiar. Entonces, ese es un mecanismo probabilístico o probabilista, ¿no? En función de la probabilidad. Si yo le pongo como 90, pues la probabilidad de contagio es sumamente grande. Si yo genero un número aleatorio y si cae abajo de 90, me contagio. De 90 para arriba no me contagio. Entonces tengo como un 90% de contagiarme. Entonces, bueno, con esto controlamos esta probabilidad de infección. Y luego el mecanismo de recuperación. Para recuperarnos, primero tenemos que pasar el tiempo de enfermedad. Y aquí el tiempo de modelo ya lo establecen en horas. Entonces, después de 210 horas, más o menos, en promedio, porque esto es distinto para cada gente, pero la media son 210 horas, pues tengo posibilidad de recuperarme. Entonces, si el periodo de infección se ha cumplido, pues ya pasó ese tiempo, entonces tengo oportunidad de curarme, ¿ok? A partir de también un mecanismo probabilista. Una vez que se cumplió el tiempo de enfermedad, se genera un número aleatorio, y si este es menor que el valor del parámetro recovery chance, el agente se recupera, ¿ok? Lo mismo. Quiero un número aleatorio y si es menor, me recupero. Y lo controlamos a través de este parámetro. Entonces vean que tenemos pues como una gran diversidad de posibles escenarios. Pero entonces, bueno, pues vamos a explorar, ¿no? Espero que los que tengan el logo web ya estén ahí poniéndose top go y explorando cosas. A ver, veamos qué sucede. Setup. Aquí tenemos un brote, 1, 2, 3, 4 personas infectadas. Le doy go. Y listo. ¿Qué sucede? Bueno, veamos la población infectada y no infectada. La no infectada al principio es pues, la mayoría, baja, luego la infectada sube, está la famosa curva, el pico, y luego baja. Y aquí en este caso, los infectados pasan a no infectados. Entonces vuelve a crecer. Esta es la tasa de infección por hora. Acá abajo tenemos horas. Entonces, en los primeros momentos de la epidemia, digámoslo así, pues hay un montón de contagios. Está normalizado. Luego baja y bueno, ya después tenemos los recuperados. ¿Ok? Veamos qué sucede si ponemos un recovery chance, pues un poquito mayor. 80. ¿Qué sucede? ¿Alguien nota algo? Ya no hay rojitos. Aquí ya no hay rojos, ya toda la población se curó, pero me parece que la estructura de la curva de contagios está más plana. Veamos. 90. ¿Sí? Apenas si la logra tocar aquí la curva de no infectados y de infectados. Y baja. Entonces, ¿esto es por qué? Porque la capacidad de recuperación, el recovery chance es muy alto, ¿no?
pues digamos, la actual pandemia, crearon modelos donde se podía introducir pues estrategias de contención, por ejemplo, distanciamiento social. Entonces, bueno, hay algunos trabajos de modelación basada en agentes donde lo han metido. E incluso hubo uno simplemente para explicar cómo era el impacto de hacer o no distanciamiento social de manera muy abstracta, o sea, casi cosas de partículas, pero resultó muy, digamos, de manera de difusión de la información y de por qué hacer distanciamiento social resultó muy bueno, y esto fue hecho por un columnista del Washington Post, que incluso dicen que es uno de los artículos más leídos del Washington Post, se llama Steve Harris, en el cual pues a través de una tipo simulación que incrustó ahí en la página de Washington Post, estaba explicando ese tipo de cosas. Y evidentemente está ahí el paradigma de modelación basada en agentes, ¿no? Aunque no lo haya dicho así propiamente. Por aquí creo que se los voy a pasar. Es este. Les dejo el link para que lo puedan ver. Y entonces, bueno, al principio se sabe que los crecimientos, el crecimiento de los contagios, pues crece exponencialmente. Después va a haber un tiempo en el que se va a frenar. Pero bueno, esa es la parte como más delicada, ¿no? Y fue el inicio de la pandemia. Y él menciona que, bueno, aquí pues hay que practicar distanciamiento social y que a través de simulaciones lo empieza como a contar. Partículas, agentes. Y entonces aquí hay una agente infectada y bueno, con un choque como de partícula empieza a ver cómo pues empiezan ahí a contagiar a los demás. El choque implica que quedan enfermos o contagiados. Una vez que pues ya todos están contagiados, pues empieza la recuperación. Y así lo explica de manera muy sencilla. Y entonces el supuesto es que, ¿qué sucede si hacemos, por ejemplo, esta barrera? Tenemos contención de un lado, pero de pronto pues sale de esa contención, la curva se puede aplanar. Y es lo que se buscaba, ¿no? Al principio de la pandemia, aplanar la curva para no rebasar el sistema de salud, ¿no? Tener oportunidad de que se recuperara. Veamos por aquí. Y aquí lo que trata de modelar, claro, es de manera muy abstracta. Personas que no se mueven. En el primer escenario todos se están moviendo, pero en este escenario ya hay personas que no se mueven. Entonces, vean, la curva se hace prolongada, muy larga, se aplana, ¿no? El famoso aplanamiento de la curva. Y entonces, con un porcentaje mayor de la población que quedaba inmovilizada, pues esta curva se aplana mucho más. Entonces, bueno, esto en la clase que doy de modelación basada en agentes de la Facultad de Ciencias, pues dijimos, pues bueno, a ver, vamos a recrearlo con NetLogo. Lo hicimos, incluso como ejercicio, y también con mis colegas, pues hicimos ahí un articulito de difusión que ya salió publicado. Entonces los invito a que lo consulten también. Les dejo el link. Y lo que vimos es que pues a través de pues dejar fija la población con un porcentaje, pues la curva se reduce. Pero para tener digamos, como
un beneficio sustancial, tienes que parar como a un 70-80% de la población para frenarla, ¿no? Entonces, evidentemente, eso requiere de un montón de energía para inmovilizar, ¿no? Entonces, pues bueno, distanciamiento social ayuda, pero creo que se necesitan de más estrategias para poder mitigar estos efectos negativos, ¿no? de la pandemia. Los modelos nos ayudan a tratar de ver estos escenarios y a entender también cómo se desarrollan los fenómenos. Pues bueno, los invito a que lean este articulito. Y también que experimenten con el código aquí de EpidemBasic. El código ya es mucho más grande, ¿no? Entonces hemos ido avanzando en complejidad incluso pues en los modelos que hemos visto. Ya esto requiere pues ya tener cierta experiencia para poder programar o proponer modelos pues digamos parecidos o tomarlos como base, ¿no? Ok, pues, ¿alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Les dejo este otro link. Es como del artículo del Washington Post. Eso explica la creación del artículo, ¿no? O de la nota del periódico. Se los dejo ahí. Ok. Entonces, bueno, vayamos a este caso de estudio, el del metro de la Ciudad de México. Fue parte de mi proyecto de doctorado que desarrollé en la UNAM, en el IMAS, en el posgrado de Ciencia e Ingeniería de la Computación, en el cual tratamos de estudiar sistemas de transporte público a diferentes escalas, a través de modelos basados en agentes, modelos y simulaciones computacionales. Entonces, bueno, sabemos que pues, la red del metro son 12 líneas, 195 estaciones, transporta 5 millones de pasajeros al día, o así era antes de la pandemia. Pero entonces es un sistema enorme, ¿no? ¿Cómo lo analizamos? En escala de la red, observamos todo, vemos una línea, la dinámica de la línea, nos fijamos en una estación, los procesos que están inmersos en esa estación. Entonces, ¿dónde me paro para estudiar el fenómeno? De ahí depende también, pues, nuestros objetivos, ¿no? Nuestros objetivos, de ahí depende cómo vamos a tomar la escala espacial y temporal. Entonces, bueno, el estudio se dividió en una escala global donde consideramos una línea entera, la línea 1, en el cual propusimos un modelo basado en agentes para ver el desempeño de la línea a través de los trenes que iban avanzando. Y una escala local de cómo se comportan los pasajeros específicamente en el proceso de ascenso y descenso de los vagones. ¿Por qué? Porque este es importante, porque conecta dos escalas. La escala de pasajeros y la escala de trenes. El proceso de ascenso y descenso conecta estas dos escalas. Entonces era muy relevante estudiarlo. Ahorita les voy a presentar la escala local. La escala de trenes, pues ya lo dejaremos para otro momento. Bueno, tenemos un flujo de modelación, este esquema, en el cual tenemos la situación real, lo estudiamos, lo analizamos, sacamos datos empíricos, proponemos nuestro modelo, ¿no? Incluso un modelo conceptual y luego lo llevamos al lenguaje matemático computacional. Lo programamos, lo instanciamos con datos, sacamos resultados y regresamos a cotejar si nuestro modelo está recreando esta realidad, ¿no? que queremos estudiar. Entonces, bueno, es todo un ciclo de modelación. Veamos primero la parte de
observación del fenómeno y de recabar datos, ¿no? No es fácil. Cayó algo ahí. Entonces, bueno, aquí tenemos, nos grabamos en el interior del vagón con cámaras GoPro, las pusimos en cada extremo del vagón, del metro, para ver el ascenso y el descenso, cómo eran los comportamientos, sacar conteos, obstrucciones, bueno, tratar de analizar variables del fenómeno. Ese es un ascenso pues muy rápido. Sube 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Como 25 personas suben en esta puerta. Supongamos que sube la misma cantidad en cada una de las 4, son 100 pasajeros que suben en alrededor de pues, más o menos unos 17 segundos. O sea, subimos muy rápido, ¿no? Los mexicanos somos muy rápidos para este proceso. Pero ¿qué sucede cuando hay eventos complicados? Saturación en el interior y tanto en la plataforma. Pues suceden este tipo de situaciones, ¿no? Hay que empujarse, salir. ¿Vieron la persona de gorra roja? No puede bajarse. Voy a repetir. Vean, baja 1, 2, 3, 4, 5. Ya no pudo. Y seguramente, pues, los que viajan en metro nos ha tocado este tipo de situaciones en las que queremos bajar y no podemos, ¿no? Una estrategia que, bueno, no es que se pongan de acuerdo, pero es esta creación del flujo que va bajando y en el cual lo debemos de tomar, o sea, pegarnos eso para poder bajar, porque si nos despegamos un poco como el de la persona de rojo, ya no vamos a poder bajar, ¿no? Entonces, una estrategia es unirse a este flujo para poder bajar en este tipo de situaciones. A menudo cuando te subes al metro, pues preguntas, oye, ¿te vas a bajar? ¿Te vas a bajar? Ya sabes que si va a bajar, entonces tienes que ir inmediatamente tras de él, ¿no? En este tipo de situaciones. Ahí por un vendedor ambulante. Ahora, sobre la plataforma. Quieren bajar, la gente obstruye, ya sabemos que obstruye las puertas. Entonces, bueno, como ven, la plataforma no está saturada, pero no a ese grado como a menudo hemos visto. Pero el problema es que ya las puertas están siendo obstruidas por las personas que quieren subir. Entonces no permite un libre flujo. Eso ocasiona, pues bueno, retrasos, golpes, fricciones. Pero a la vez, como el vagón ya está saturado, nos enfrentamos a otro problema, que es el cierre de puertas, ¿no? Mecánicamente estas pueden cerrar en 3 segundos, ¿no? 2. Pero cuando están obstruyéndose, contamos eventos que incluso 1 minuto en el que quieren cerrar las puertas y no pueden. El estacionamiento de los trenes es más o menos de 20 a 25 segundos. Entonces, imagínense ese tipo de retrasos tan grandes en el cual, pues, retrasa no solo el que está en la estación, sino a los que vienen atrás de él. Y los que están adelante, pues, pueden ir adelantando. Entonces, estas brechas entre trenes se vuelven más grandes. Desbalancea la línea. Entonces, vean que hay un montón de factores, ¿no? Y puede ser que una sola persona ocasione todo eso. También, pues, se incluye un factor ahí del comportamiento de los pasajeros muy importante, ¿no? Una sola persona puede retrasar todo un tren que transporta a 1,700 pasajeros, pero no se queda ahí, sino al otro tren que también tiene 1,700 pasajeros y así sucesivamente. Entonces, bueno, cuando lo analizas así, dices, bueno, pues, la regulación del comportamiento es muy importante, ¿no? En este tipo de sistemas. Entonces, bueno, pues la creación de flujos es importante, pero ¿cómo los regulamos y fomentamos esta creación? Por las puertas incluso pueden convivir 3 flujos, uno de descenso y 2 de ascenso por los laterales.
Entonces, la premisa de esta parte del trabajo, ¿no? El objetivo, la creación y regulación de los flujos. Para ver cómo se pueden comportar los pasajeros, evidentemente, no se pueden hacer este tipo de estudios así en el metro, o sea, porque es muy difícil, ¿no? Cómo agarramos un grupo control y luego lo metemos y bueno, no se puede. Pues bueno, con las simulaciones y los modelos computacionales podemos recrear este tipo de escenarios. Entonces, este modelo de flujo peatonal propuesto por Helbing y Monar, que cada peatón o pasajero está gobernado por estas ecuaciones, ellos muestran que esos movimientos apegan mucho a la realidad, a lo que se observa en la realidad, es ese flujo de peatones, y está modelado por 3 fuerzas: una velocidad deseada, repulsión de peatones, repulsión de bordes y atracción. Este balance de fuerzas lo que me crea es este flujo realista. ¿Y por qué? Bueno, todos queremos ir a una velocidad deseada. Hay un mecanismo de repulsión de peatones. Yo no quiero ir totalmente pegado al que viene, al flujo que viene conmigo. También no quiero ir totalmente pegado a los bordes, entonces hay una repulsión de bordes. No voy pegado a la pared ahí como tallándome, pues no, siempre hay un espacio, pero a la vez hay una atracción. Si veo que hay un flujo, pues lo sigo, conservando ciertas distancias, entonces es un balance. Entonces cada uno de los pasajeros, o de los peatones, está gobernado por esta ecuación en nuestro modelo. Creamos una simulación, un escenario abstracto, en el cual tenemos el vagón, 4 puertas, y en un primer escenario este trabajo lo pudimos realizar en virtud de que participamos en una convocatoria de innovación de proyectos en el metro y quedamos, ¿no?, dentro de los participantes finalistas y los que podemos desarrollar proyectos. Entonces empezamos a realizar estas simulaciones computacionales y se las mostrábamos a los ingenieros. Y propusimos de inicio esta simulación de puertas dedicadas, donde los laterales, las puertas laterales eran para entrar y las del medio para salir. Entonces vemos, aquí está el escenario. La gente en blanco son los que están en el interior y quieren salir, y los que están en rojo están en la plataforma y quieren entrar, ¿no?, con esta configuración de puertas. Creamos un escenario base en el que todos quieren salir y todos quieren entrar. Entonces, bueno, pues se creaban estos flujos circulares, ¿no? Nos platicaron que en los 80s el metro había realizado este tipo de experimento con un vagón, contrataron gente, les dieron su matriz de origen-destino y lo simularon todo, pero en un vagón, no en el sistema red, sino en un vagón ahí en sus hangares. Probaron esta configuración y bueno, ahí deducían que pues era muy difícil llevar un esquema de al mundo, al sistema real. Nosotros no sabíamos de esto, después ya nos lo platicaron, pero evidentemente pues es la prueba de escenarios, ¿no? Con las simulaciones puedes hacer este tipo de cosas. Concluyeron lo mismo que nosotros, que era muy difícil llevar este esquema, pero lo importante era que ya estaba hecha la simulación y podíamos instanciarla con diferentes escenarios. Probamos digamos, pues bueno, en el interior del vagón no le podemos pedir demasiado a los pasajeros, que se trasladen a otra puerta o que se muevan, ¿no? Pero desde el inicio, desde la plataforma, podemos tratar de regular. Entonces creamos esta simulación donde ya dejábamos libre las puertas para un descenso, pues digamos, sin tanta fricción. Creamos la simulación computacional, cúmulos acomodados en los laterales de las puertas y escenario base también. Todos quieren entrar, todos quieren salir. Y aquí tenemos el contraste de 2 escenarios. El de arriba son ya gente acumulada en cúmulos en los extremos de las puertas, de tal manera que permiten el libre flujo de salida. Y abajo
como los videos de que pues, están enfrente de las puertas y ahí están como parados y quieren entrar. Entonces veamos qué sucede abajo el contador. Aquí van bajando y de pronto pues se meten. Y aquí pues se siguen peleando por salir, ¿no? Seguramente pues les ha tocado de pronto pues los que usan metro pues están en situaciones de estas. Lo repito nuevamente. Vean aquí cómo alcanzan a formarse 3 flujos. Todavía uno de salida y 2 de entrada. Mientras que aquí ya van caminando y van saliendo, aquí todavía están luchando por salir en una puerta. Ganamos 4, 5 segundos, 6 segundos, pero evidentemente la dinámica es muy distinta, ¿no? Hay que fijarnos en todos los aspectos. Contrastamos esto con datos reales, sacados de las mediciones de los videos. Grabamos de 6 de la mañana a 10 de la mañana en la línea 1, Pantitlán, Observatorio, todo, hacemos recorridos. Entonces, bueno, pues tenemos un montón de material, sacamos conteos, gráficas. Y este es un, digamos, como contraste de datos reales con las simulaciones computacionales. Entonces vemos que líneas guía, que es esperarse afuera con algún tipo de contención, pues siempre iba como por abajo de los tiempos. La configuración actual, subiendo la densidad de pasajeros, crecían los tiempos y las puertas dedicadas pues siempre era con un no muy buen desempeño, porque te tienes que trasladar de una puerta a otra, entonces eso consumió mucho tiempo. Evidentemente este señalamiento ya lo conocen, lo han visto, si han usado el metro, pues han visto este señalamiento. Después de presentar los resultados y de muchas pláticas con los directivos del metro, los ingenieros, pues se decidió hacer una intervención, un estudio piloto en la estación Valderas de la línea 1. ¿Por qué? Porque pues, es una estación de transferencia y hay mucha gente que baja, que sube, ¿no? En esa estación. Entonces era como muy ideal esa estación, aunque también pues requería un reto, era un reto muy grande. Entonces, a ver, este es un video días antes de hacer la intervención. Es estación Valderas, línea 1, la sección de niños y mujeres. Vemos que la plataforma no está muy saturada, pero la obstrucción de puertas es dramático ahí, ¿no? O sea, no hay como manera de pasar, hay que empujar. Aquí hay una persona del metro que trata de como decirles que están en un lado, de tratar de regular, pero pues no hay respuesta. Aquí hay mochilas, por ahí hay un bebé en brazos, y bueno, bueno, muchos empujones. Hicimos esta intervención en diciembre de 2006, 2017. 2017, sí. Entonces, pues instalamos los señalamientos. Es una especie de floor graphic que no se derrapa, muy resistente. Entonces, los pegamos en la madrugada, fuimos colegas y gente del posgrado, fuimos y instalamos los señalamientos sobre la plataforma. Medimos y todo. Y empezamos, eso fue en la madrugada del sábado para el domingo. El domingo, pues, no hubo intervención, o sea, no fue una día regular. El lunes empezamos a las 6 de la mañana, Protección Civil, gente del metro, La Naranja, la gente de UNAM del posgrado, estábamos todos en la estación. Y bueno, pues, empezamos a ver
que la gente llegaba y decía, bueno, pero, pues, ¿qué es esto, no? Y una cosa curiosa inmediatamente fue en el área de mujeres que empezaron a formarse. Entonces eran como las 7 de la mañana y yo estaba regulando, estaba tomando video y todo y fotos, coordinando todo el estudio piloto y le pregunto a la gente del metro que estaba aquí, en esta sección, y oye, ¿por qué estás formando? ¿Por qué estás formando? ¿Por qué estás haciendo filas? Y dice, no, yo no he hecho nada, solas empezaron a formarse. Digo, bueno, está bien, digo, no hagas nada, o sea, deja que sigan formándose, a ver hasta dónde llegan, ¿no? Y bueno, empezaron a formarse y ese fue el inicio. O sea, de manera espontánea surgieron las filas y continuaron y se fue reforzando día con día. Y este video que les presento es en el tercer día, después de la instalación. Hay filas como que se quieren formar y no. Aquí va bajando una señora de edad avanzada, por ejemplo, su bastón le ayudan a bajar. Suben, aquí todavía como que se aglomeran en las puertas, pero luego como que se vuelve a restituir la fila, no sé, estaba ahí un proceso de sí y no, la fila, pero después de una semana y media de la intervención, de estar ahí, estuvimos 2 semanas, que iba a durar el estudio piloto, pero después, por los resultados, bueno, se dejó ya indefinidamente, pero vean esto, esta semana y media después, velocidad 8X, la persona que está aquí de boina está ahí regulando, cuidando el lugar, pero todo, digamos, toda esa dinámica es pues de manera individual que toma una decisión y dice, ¿cómo va a formar? Sigo, vean los trenes, llegan, descargan de manera muy rápida, suben, o sea, es una sincronía tremenda, ¿no? Entonces, bueno, este esquema permaneció. ¿Y qué sucede en el área mixta? Las plataformas son pequeñas, pero pues sí alcanzaban a formar una fila de 8 o 9 pasajeros por fila. Entonces bajan y suben, ¿no? Ese intercambio de pasajeros permitía que se desahogaran las filas. Entonces, bueno, pues sí, fue con resultados sorprendentes. La respuesta de la gente fue tremenda. Se empezaron a formar. Debido al personal, solamente estábamos regulando de este lado del lado de observatorio, dirección observatorio, la intervención, pero del otro lado se replicó, imitaban lo que hacían los de este lado. Entonces, pues ya veíamos las filas también. Entonces, fue ahí muchos resultados positivos. Tomé esta foto en la estación los primeros días, las filas enormes. Bueno, la tuiteamos y Gaceta hizo un reportaje, nos invitaron para saber qué es lo que estaba sucediendo, eso de formarse en el metro, si hubiéramos llegado con los directivos o los ingenieros del metro y decirles, es que queremos formar a la gente, pues nos hubieran dicho, no, pues, no, sabes que aquí, no, ¿cómo crees? No, no se puede hacer eso. Pues nadie lo podía predecir, ¿no? O sea, es decir, cómo este tipo de intervención, en el cual, pues, el propósito era crear cúmulos, porque incluso los señalamientos dice área de espera, pues en lugar de eso tuvimos filas. Entonces creo que pues es un componente cultural muy fuerte de la ciudad, ¿no? Los que vivimos aquí, en el que pues llegas a cualquier lado y ves un montón de gente, ves una fila y te formas, ¿no? Ya después averiguas para qué es la fila, pero llegas y te formas, ¿no? A ver, pregunta para qué es después. Estás ahí formándote. Entonces, bueno, esto tuvo beneficios tanto cualitativos como cuantitativos. De manera cuantitativa, pues ese tiempo de ascenso y de descenso se redujo. Estas obstrucciones
se redujeron en un, digamos, 15% más o menos, al igual que obstrucciones en las puertas, también de un 15 o un 25%. Entonces eso fue muy benéfico. Incluso lo veíamos durante la intervención, que estaban ganando tiempo, y de pronto era Valderas, diciembre a las 8 de la mañana, y se veía vacío. Aún no nos explicábamos por qué. Incluso pensamos, bueno, pues ahora hubo muy poca gente, pero yo creo que era que estaba despachando eficientemente y se iban, ¿no? Todo va ligado. Si tienes una buena regulación de trenes con un esquema de regulación de pasajeros adecuado, pues la línea puede trabajar muy bien. Pero bueno, hay que tener también pues muchas, digamos, como estrategias de contención y de medición para que pueda funcionar esto. Después, como de un año, yo estuve ahí 6 meses guiando las instalaciones, con las instalaciones en otras estaciones. Por ejemplo, Estación San Lázaro fue una estación muy, muy difícil, pero la gente se formaba. Había plataformas muy grandes. La plataforma de San Lázaro es muy grande, entonces ahí se formaban. Incluso algunas veces subí hasta por las escaleras. No sé si hayan estado ahí. En el artículo donde reportamos todo esto, ahí se ve una foto de San Lázaro. Pues bueno, después de un año, más o menos, un usuario de Twitter, de Facebook, perdón, subió este video que es también impresionante, es línea 12, Zapata. Él está en las escaleras formado. Entonces son filas tremendas, son filas enormes. Y las plataformas ahí son muy grandes, ¿no? Toda esa gente que está ahí está formada. Entonces, bueno, vean cómo van bajando. Es como que de pronto la gente voltea a ver hacia arriba así de qué sucede, ¿no? Para un ambiente, pues, sumamente, pues, tranquilo, moderado. No como los videos que les presenté, que poca gente en la plataforma, pero era un empujadero y ¿no? Hay mucha fricción, mucha tensión. Y ahí de pronto va bajando el usuario de Facebook que estuvo grabando. Y bueno, pues, el conteo final que tuve fue como de 1.5 millones de visitas de este video. Parece que el usuario lo quitó después de varios meses. Pero bueno, es impresionante, ¿no? Ver estas escenas. Entonces, bueno, algunas conclusiones y ya para entrar a la etapa final del taller. En principio, este proyecto, bueno, hubo un cambio de interacciones. A lo largo del taller nos hemos estado fijando en las reglas de interacción locales. Antes de los señalamientos, las reglas eran llega, empuja, el que puede o el que es más fuerte y quiere introducirse a ese juego, pues es el primero que va a subir, ¿no? Nosotros veíamos gente que decía, no, es que yo no quiero meterme ahí. Entonces esperaban 3, 4, 5 trenes hasta como que se desahogaba y entonces ya subían. No querían entrar a esa ejecución de reglas. Entonces lo que hicimos con los señalamientos fue cambiar esa interacción. Son otras reglas ahora. Con la finalidad de pues fomentar la formación de estos flujos. Algo inesperado pues fue que se formaron filas, ¿no? Pero pues muy benéfico para el programa. La viabilidad de usar simulaciones computacionales. Pues ahora la gente, la tomadora de decisiones, pues quiere tener mayor fundamentación de su decisión y saber más del fenómeno para poder tomar una mejor decisión. Y con este tipo de modelos, de simulaciones, pues digamos, de resultados,
pues se puede explorar incluso distintos escenarios para tomar mejores decisiones. Los beneficios, resultados cuantitativos y cualitativos. Hay un tiempo de descenso, más bien redujimos el tiempo de ascenso y de descenso de un 5 a un 15% y retrasos en puertas de un 15 a un 25%. Y con este esquema se beneficiaban pues, más de 400,000 pasajeros diarios. Sí, es muy importante, ¿no? Conservar este esquema y cualitativamente, pues mejores beneficios, ¿no? Reducción significativa de accidentes, empujones y fricciones, y sobre todo un cambio de comportamiento, ¿no? Se fomentó una cultura de movilidad, tanto que pues ahora vimos, o incluso me mandaban videos donde pues las personas aún sin señalamientos se estaban formando. Entonces eran situaciones pues muy, muy interesantes, ¿no? Muy benéficas. Y bueno, si alguien quiere o necesita o tiene la necesidad de ver o gusta, pues aquí está el ResearchGate con algunas publicaciones. El reporte que se le entregó al Metro, un artículo científico. Este ensayo que también publicamos aquí en la serie de actas de economía y complejidad, coordinada por el doctor Ricardo, está este articulito sobre dispositivos de poder y teoría de Notch, por qué explicar cómo explicamos el surgimiento de filas, ¿no? Y bueno, pues con eso cerramos el taller, espero que les haya gustado. Esta última parte era para que vean el alcance de los modelos y de las simulaciones computacionales. Y bueno, pues sería todo de mi parte. Muchas gracias, Gustavo. Y bueno, pasamos a las preguntas, comentarios, dudas. Sí. ¿Me das un momento tantito? Sí, 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 sí. Voy a tomar algo de agua. Permítanme tantito. Formulen sus preguntas, comentarios, por favor. Han estado muy callados el día de hoy. Sí, doctor Orte, en cuanto regrese, le doy la palabra. Maestro, Rosa, una pregunta nada más. Le estaba recordando, hoy sí tenemos todavía sesiones todo este mes, ¿verdad? De junio. Sí, sí, todavía. Perdón. Sí, por un momento pensé que también acabamos hoy. No. Gracias. De nada. Ya, gracias. Doctor José Luis, adelante, por favor. Sí, buenas tardes a todos y a todas. ¿Se me escucha? Hola. Sí, doctor, perfectamente, sí. Pues muy interesante esta charla, este taller. Muchas felicidades al doctor Carrión. Y sin duda, para mí abre un sinnúmero de preguntas y dudas en relación con el transporte colectivo metro, que pues recuerdo aún todavía mi primera vez en el metro, que tuvieron que llevarme gentes que eran más, más conocedores de la ciudad que yo. Y veo fotos todavía de los años 70, donde los llevaban de excursión a los niños de primaria para que conocieran el metro. No había gente, edecanes que llevaban a los pasajeros, ¿no? Para que pudieran abordar. Y hoy lo vemos a la distancia y pues realmente vemos un metro muy distinto. Por supuesto que cuando llegamos a viajar en el metro, porque no siempre es muy apropiado, nos hacemos muchas preguntas. Una de ellas que yo me he planteado siempre es el diseño del interior de los metros. Si es necesario que cuente con asientos el metro, porque esto
de mi perspectiva cotidiana, veo que obstaculiza mucho la movilidad al interior del metro, y si esto está considerado, pudiera considerarse que se haga un nuevo rediseño de los asientos, que se eliminen al menos la mitad y que permitan, ¿no?, un mayor movimiento de los transeúntes. Yo no sé si también tienen conocimiento si esta separación de algunos vagones exclusivos para mujeres ha permitido un mejor transporte, no solamente para ellas, sino para todos, y que permite realmente un mejor servicio. Observamos que no obstante que hay espacios exclusivos para mujeres, también ingresan a donde están los vagones generales, ¿no? No sé, también luego nos preguntamos, queremos abordar en alguna estación y vienen, pero cargados ya, así llenos los vagones, porque viene población del Edomex. Y entonces pareciera ser que es un servicio del Edomex hacia la ciudad y no un servicio para los citadinos, ¿no? Sabemos que pues, la población tiene que laborar y viaja del Estado de México u otros estados hacia la ciudad, pero pareciera ser que se convierte en un servicio más del Edomex que de la ciudad. Encontramos también esta gran contaminación auditiva provocada por los mismos funcionarios del metro, ¿no? Es de verdad, en algunas estaciones, y qué bueno que usted ha participado en estos proyectos, en estos trabajos, también ha sido usuario del metro, es tremenda la contaminación auditiva en algunas estaciones que provocan los mismos servidores públicos. La otra es si el costo, sabemos que el costo no corresponde al servicio que se nos otorga en el metro. Y esto genera que haya cualquier cantidad de gente que pues por 5 pesos y algunos que no pagan, pues anden circulando en el metro, ¿no? En horas que uno dice, oye, pues todos debieran estar trabajando a esta hora, pues no sé, también es una pregunta que uno se hace, ¿en qué trabajarán? ¿A dónde están? ¿No llevan mercancía? Etcétera. Y la otra, si se ha considerado, sería importante considerar un solo vagón para las personas de capacidades distintas, ¿no? Es decir, a veces ingresan tanto al de mujeres como a los vagones de mujeres como al de generales, personas con discapacidad, ¿no? Y se exponen mucho, ese es un gran problema, pero a la vez también exponen a los demás usuarios. Y esto también conlleva que haya esos taponeos a la entrada o salida del metro. Pues serían mis preguntas y si es posible tener alguna opinión de usted. Muchas gracias. Gracias, maestro Luis. Pues creo que sus preguntas requerían como de una sesión entera para poder analizarlas y tratar de dar alguna solución. Yo lo que le puedo decir es que pues es un sistema complejo, como usted ya mencionó, con algunos problemas, ¿no? Pero evidentemente hay que analizarlo desde un punto de vista dinámico, desde matrices origen-destino, estaciones saturadas, distribuciones de vagones, inmobiliario, todo esto, es decir, son cosas para explorar, ¿no? Entonces, bueno, no puedo darle una respuesta concreta a cada una de estas, pero yo me iría por analizarlo de manera, pues, dinámica, digamos, o sea, la creación de modelos, de simulaciones, porque evidentemente no podemos probar cada una de estas soluciones en el sistema real. Hay que tener algún tipo de sustento para probar alguna, así como lo hicimos nosotros, pero evidentemente lo que menciona es muy interesante y es cierto, ¿no? También. ¿Alguien más? Ricardo, ¿quieres agregar algo? Bueno, parece que no hay más preguntas, Rosy. No, es lo que reviso, pero no.
Muy bien, entonces, ¿quién viene la semana que viene? Es Mari Kawakatsu, ¿no? No, ese es el doctor Dos Santos. Ah, Dos Santos, muy bien, sí. Esta es Universidad de Ámsterdam, ¿no? Según recuerdo. Sí. Bien, perfecto. Ok.